que se va a ir, que va a ir surgiendo, ¿no? Se va a ir dando entre grupos guerrilleros y el ejército de Guatemala, ¿verdad? Entonces, precisamente el 13 de noviembre de 1960 es considerada la fecha del inicio del conflicto armado interno, ¿verdad? Cuando se dio un levantamiento de oficiales del ejército, obviamente, ¿verdad? No de la alta jerarquía, estamos hablando de tenientes, subtenientes, ¿verdad? Capitanes. Entonces, que quieren derrocar al presidente Idígoras. ¿Por qué querían derrocar a Idígoras? ¿Qué fue lo que les molestó? Porque quería dejar entrar a Arévalo nuevamente al país. Quería que Arévalo, sí, él iba a permitir que Arévalo llegara para que fuera otra vez candidato a presidente, pero también porque cuando Idígoras dio permiso para que Estados Unidos viniera a entrenar acá a disidentes cubanos, ¿verdad? Que querían derrocar a Fidel Castro y todo esto. Eso, digamos que la actitud de Idígoras, siendo tan condescendiente, ¿verdad? Con Estados Unidos para invadir a un país, bueno, que acababa de sacudirse una dictadura de muchos años, en fin. Entonces, todo eso también había molestado a la población, ¿verdad? Sí, esa actitud tan servil del presidente Idígoras, claro, él con la intención de quedar bien con Estados Unidos para que lo ayudaran a recuperar Belice, en fin, ¿verdad? Dentro de sus locuras. Bueno. Entonces, sí, esa es la actitud tan servil de Idígoras, ¿verdad? Hacia Estados Unidos. Y también los oficiales estaban molestos porque pues el trato que se le daba a esos oficiales extranjeros pues era muy especial, ¿verdad? Mientras que para los nacionales no, nada que ver. Bueno, entonces, obviamente eso va a reflejar que había allí, pues, realmente el ejército no era como una institución monolítica, ¿verdad? Que todos pensaran igual, sino que había diferencias también, ¿no? Por eso le da golpe de Estado Enrique Peralta Zurria, para como que rectificar según él el camino, ¿verdad? Y enfocarse en la guerra, en el combatir a esos grupos guerrilleros, poner mano dura. Por eso, abogado. Y entonces, cuando inicia la década de 1970, va a ganar la presidencia un general que había sido comandante de la zona militar de Zacapa. Él allá pues había combatido a los grupos guerrilleros que estaban en la Sierra de las Minas, estaban las FARC, el MR-13, pero además de combatir a los guerrilleros, se calcula, ¿verdad?, que también asesinaron a bastante población civil, ¿sí? Entonces era como que también encaminada a todos aquellos que para ellos eran sospechosos, ahí sí que entre comillas, va, peligrosos, en fin, ¿sí? Eso pues allá en Zacapa. Sus listados, las listas negras, ¿verdad?, de los comunistas, que se los van a llevar, van a desaparecer, en fin, ¿sí? Como, por ejemplo, en esa época, Ejército Secreto Anticomunista, esa, y también este grupo humano, Movimiento de Acción Nacionalista Organizado, ¿no? Como quien dice, y han de ser ciudadanos, ¿no? Así, anónimos, que están desarrollando esas actividades, ¿no? Cuando todo el mundo sabía que eran integrantes de la policía y del ejército. Otro de los temas durante el gobierno de Arana Osorio va a ser que se debate sobre dar concesiones a la empresa Exmival, que era la empresa de níquel.
El gobierno de Méndez Montenegro, pues se discutió, pero no se había llegado a ningún acuerdo. Y entonces se formó una comisión en donde participaron representantes de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Profesionales de las ciencias económicas para analizar qué tan conveniente era para Guatemala. Y ellos dictaminaron que no había que entregar esas minas a la Exnival. Pero casualmente, fíjense que 2 de esos integrantes de la comisión fueron asesinados. Y don Poncho Bauer Pais, que era el tercer integrante, pues todavía pudo salir, ¿verdad?, del país y se exilió. Y después de eso, sí, ya le hicieron esas concesiones a la Exnival. También el periodo de Arana Osorio, pues se aprueba el decreto para la construcción de una carretera, la Transversal del Norte, que conectaría al país, digamos, en la parte norte, ¿verdad?, de los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango. Como vamos a ver, había ahí unas intenciones, ¿verdad?, unos intereses bastante grandes de por medio. Es asesinado, bueno, Otto René Castillo, que es un poeta quetzalteco, que él participó en una organización guerrillera, las FARC, ahí en la Sierra de las Minas. Cuando Arana todavía no era presidente, digamos que era jefe de la zona de Zacapa, Otto René Castillo se fue para allá con ese grupo guerrillero, se fue ahí a montañar a la Sierra de las Minas. Lo agarraron, ¿verdad? Hubo, como les dije, bueno, pues Arana pues desarticuló esos grupos guerrilleros que estaban ahí, ¿verdad? Entonces combatieron la unidad donde estaba Otto René, lo agarraron. Y sí sabían de quién se trataba, ¿verdad? Otto René Castillo tiene muchos poemas importantes, ¿no? Tal vez ahí por Biblioteca Central hay una pared donde hay un poema que se llama Los intelectuales apolíticos. Tal vez lo han visto ustedes. Yo creo que todavía estará, ¿no? Pero ahorita después de la pandemia no he pasado por ahí, pero me imagino que sí, ¿sí? Hay otro poema que escribió Otto René Castillo, que es como que el más famoso, que se llama Vamos, patria, a caminar, yo te acompaño y no sé. Entonces, lo que contó un soldado, ¿verdad?, que estuvo allí cuando estaban torturando a Otto René Castillo, es que el oficial que lo torturó con una hoja de gilet le iba cortando partes de su cuerpo y le iban leyendo uno de sus poemas, ¿no? Yo me quedaré ciego para que tú veas patria y en fin. Entonces, bueno. El tema de la guerra en nuestro país, ese llamado conflicto armado interno, digamos que es bien importante conocer, bueno, cómo se dieron esos enfrentamientos, pero también el tipo de violencia que se utilizaba, ¿verdad? Porque realmente con haberlos atrapado, juzgado, ¿no?, hubiera sido lo idóneo, pero ya todo el tipo de torturas que se utilizaban eran tremendas, ¿no? O sea, había mucha hazaña. Bueno, y después de torturarlo, lo quemaron vivo. Ok, entonces, para las elecciones siguientes, ¿verdad? Ya todos los partidos sabían que lo que iban a proponer, a quienes iban a proponer como candidatos, tenían que ser militares, ¿verdad? O sea, ya de Arana en adelante, bueno, la consigna, solo militares pueden encabezar, ¿no? Como candidatos a la presidencia. Y entonces, efectivamente, todos los partidos presentaron candidatos militares, entre estos, pues, la Democracia Cristiana Guatemalteca. No sé si reconocen a este señor que está ahí. Ríos Montt. Ahí está, ¿verdad? El general Efraín Ríos Montt. Famoso. Famoso, sí. Y entonces,
Fíjense que la democracia cristiana postuló a Ríos Montt. En ese entonces tenía el prestigio de ser honesto, ser, ¿verdad?, honrado, etcétera. Y entonces, bueno, fue el candidato de la democracia cristiana. Y resulta que empezaron a transmitir los resultados y Ríos Montt iba encabezando. Pero hubo un apagón de 24 horas. Imagínense, o sea, ya un día que se vaya la luz, qué tremendo, ¿verdad? Y después de esto, plum, triunfador, Shell Lauger, ¿sí? Y Ríos Montt, a la super abajo, ¿verdad? O sea, ya bastante la diferencia. Democracia Cristiana le propuso a Ríos Montt que protestaran, que impugnaran, ¿no?, por fraude, pero pues Ríos Montt no quiso. El gobierno le ofreció que se fuera como agregado militar de la Embajada de Guatemala en España y él aceptó, se fue para allá. Por eso ven ustedes que Suri Ríos pues tiene estudios, ¿no?, realizados en España y todo, porque pues su papá, su familia se trasladó para allá cuando, bueno, en el 74, ¿verdad? Cuando Ríos Montero. Pues aceptó, digamos, realmente no, ya no impugnó, ¿verdad?, los resultados. Ok, entonces le dieron por ganada la elección a otro general que era Eugenio Shell Laugerud. Este señor tiene estos nombres porque uno de sus papás era de un país nórdico. Entonces, así por eso tiene esos nombres tan raros. De Noruega. De Noruega, ¿va? Entonces, cuando empieza a gobernar, Shell Laugerud va a continuar con la misma política, ¿no?, del anterior gobernante. Estado de sitio, toque de queda, muchas restricciones, ¿no? Que nada, que haya grupitos por ahí platicando. Persecución a líderes. Pero resulta que a mitad de su periodo de gobierno, casi 2 años, se dio el terremoto de febrero de 1976. Entonces ahí tuvo que relajar todas esas medidas porque ya no aplicaba, ¿verdad? O sea, había que rescatar gente, quitar escombros, había que trasladarse a los departamentos, a rescatar también personas, en fin, organizar brigadas y todo esto. No le quedó más que, pues, quitar, ¿no?, todas esas medidas del estado de sitio. No se podía, ¿no? Había que estar día y noche trabajando, ¿no?, en la búsqueda de cadáveres o de sobrevivientes, retirando escombros. La historia le reconoce bastante a Shell Laugerud el trabajo que hizo para reconstruir al país después de esta desgracia, porque hubo miles de muertos. Y sobre todo afectó que la mayoría de casas estaban hechas de adobe. Entonces mucha casa se cayó y muchas personas murieron soterradas. Reaccionó bien, reaccionó rápido. Esta frase de él es muy famosa: Guatemala está herida, pero no de muerte, ¿verdad? Creó el Comité Nacional de Reconstrucción, CONE, que ya después en los 2000 se convirtió en CONRED, ¿verdad? Entonces reaccionó bastante bien, rápido, ¿no?, acertada, para apoyar a los sobrevivientes, retirar escombros, reconstruir, ¿sí? Sí, ahorita pues son un montón de rollos, ¿verdad? Pero entonces lo que se va a observar va a ser un proceso, por un lado, reorganización de grupos como sindicatos, por ejemplo, que habían tenido que pasar a la clandestinidad porque estaban prohibidos, ¿no?, y que los perseguían. Entonces empiezan a reunir así a escondido, ¿no?, nuevamente los integrantes. Grupos estudiantiles como la EU y otras asociaciones, ¿verdad?, campesinas.
en ese espacio, ¿verdad? Como que se permite, empiezan ellos, aprovechan y se empiezan otra vez a platicar. Además, van a poder interactuar, ¿verdad? Realmente jóvenes de la capital que van a apoyar a jóvenes, a familias del área rural, ¿verdad? Y que empiezan a concientizarse sobre la pobreza y todos los problemas que se viven en el área rural, ¿verdad? Además, contacto, ¿verdad?, entre jóvenes de establecimientos públicos, privados. También llegan extranjeros, ¿no?, que vienen a apoyar con el tema del terremoto. Entonces allí se empiezan a establecer otra vez lazos, ¿no?, entre diferentes grupos. Y también lazos entre grupos que anteriormente pues no estaban relacionados, ¿no? Un hecho que fue bien importante fue la marcha de los mineros de Iztahuacán. Ellos trabajaban en Huehuetenango, en una mina de tungsteno. Estaban peleando por mejores condiciones laborales. Y salieron caminando. O sea, ellos dijeron que iban a realizar su marcha desde Iztahuacán hasta la capital, ¿verdad? Para pedir apoyo, ¿no?, a sus demandas. Y en el camino, ya vieron ustedes que nuestra gente es muy solidaria, ¿no? Porque que les iban regalando comida, alguna bebida y todo eso. Si querían pasar la noche también en algún lugar, miren, quédense aquí. Pero también se les fue uniendo mucha gente de grupos campesinos. Aquí en la capital también se empezaron a organizar los estudiantes de media, los de la AEU, para recibirlos. Vinieron los sindicatos de la costa sur, todos los de los sindicatos de los ingenios. Entonces, cuando llegaron los mineros a la plaza de la Constitución, estaba abarrotada, ¿verdad? Para Shell Augerud, como presidente, esto fue algo muy impactante porque tomemos en cuenta que no se permitían las reuniones de 2, 3 personas, ¿no? No se permitían las protestas y de repente la plaza está llena y todos estos grupos apoyando a los mineros y pues obviamente comunicándose entre ellos, ¿no? Como que haciendo lazos también, ¿no?, de solidaridad. Entonces va a ser algo bien emocionante, ¿verdad? Y algo histórico dentro de toda esa etapa de represión, ¿sí? Se dio la huelga del Ingenio Pantaleón, que era el sindicato más fuerte de la costa sur, que consiguieron importantes beneficios para los trabajadores que estaban fijos, ¿verdad? Y estaban peleando también algunas otras para los que estaban estacionales, ¿no?, que por temporadas llegaban. Por cierto, ellos tenían asesoría del licenciado Mario López Larrabe, y que en ese periodo fue asesinado, ¿no? Se dio también al final de este gobierno de Shell Augerud una masacre en Panzós, Alta Verapaz, que conmocionó a la sociedad. Y allí otra vez las personas se volcaron a la calle a protestar, ¿no?, en apoyo a esas personas de Panzós. Fíjense que esas comunidades habían sido estafadas por un señor al que le confiaron, que les ofreció que les iba a ayudar a gestionar los títulos de propiedad, porque ellos eran de los grupos que se habían ido a colonizar por allá, ¿sí? Entonces estaban gestionando su título. Y este señor mañoso les ofreció que los iba a ayudar y que sí puso todo a nombre de él. Las comunidades se juntaron, las familias, y fueron a la municipalidad a pedirle apoyo al alcalde. Pero como estaban coludidos, ¿verdad?, el alcalde lo que hizo fue mandar a llamar a los soldados al destacamento y vinieron a disparar, ¿verdad? Entonces, había niños, ancianos, mujeres dentro de todo el grupo, ¿no?, que iba ahí a pedir el respaldo en Panzós, y murieron muchas personas, ¿no? De acuerdo a los testimonios,
pues también había francotiradores, o sea que imagínense algo tan terrible, ¿no? Para atacar a personas civiles. Nosotros vemos que en esta guerra que hubo en nuestro país, el derecho internacional humanitario no se respetó, ¿verdad? Cuando establece que no se puede atacar a civiles, ¿verdad? Desarmados, ¿verdad? Y resulta que a finales de los 70, 76 más o menos, se descubre que hay petróleo en nuestro país. Acá, como vemos en color verde, Rubel Santo, Atzam, ¿verdad? Y se le quiere concesionar a empresas extranjeras, ¿verdad? Para que ellos exploten ese petróleo. Pues el petróleo es caro, ¿no? Y la idea era que se iba a construir un oleoducto, como decir una tubería, ¿no? Bastante grande para llevar ese petróleo desde estos lugares hasta Izabal, a Puerto Santo Tomás, para poderlo de allí exportar, ¿no? Esto va a tener un impacto grande en la guerra, porque obviamente el petróleo es un recurso caro. Va a haber mucha ambición, ¿verdad?, sobre ese petróleo y además, obviamente, van a hacer negocios, ¿no? Con esas empresas, ¿sí? Diferentes funcionarios, en fin. Y resulta que en esta zona, pues aquí muy cerca de donde está el petróleo, van a empezar a darse masacres, ¿verdad? Porque lo que van a querer las autoridades es expulsar a las comunidades, a los que habían mandado a colonizar por allá. Ahora los quieren expulsar para seguir buscando petróleo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos este rombo rojo que está aquí con la letra C. Ixcán, ahí surge otro grupo guerrillero, como que abanderando el tema de la explotación, de la pobreza de los campesinos indígenas, ¿verdad? Que va a ser el EGP, ahí en Ixcán, ahí pegadito, ¿no? A donde estaba esa explotación, ¿no? Del petróleo, esas exploraciones. Y por acá vemos, bueno, aquí aparecen dos, A y B. Nevaj, Chajul. Por acá arriba va a haber otro pueblito, que va a ser San Juan Cotzal. Conocidos los tres, llamados por el ejército del Triángulo Ixil, ¿verdad? Que va a ser una región bastante golpeada por la violencia. Realmente las desapariciones, secuestros, asesinatos y posteriormente las masacres se van a dar sobre todo en el altiplano, ¿verdad? Habitado por indígenas. Y esta región Ixil va a ser bastante afectada, bastante golpeada. Precisamente por eso se va a acusar a Ríos Montt de genocidio, porque casi desaparece la etnia Ixil, ¿verdad? Por todos estos masacres, ¿no? ¿Qué dice? ¿Quién es Alfonso? ¿O su papá estuvo secuestrado un año? ¿O? Sí, estuvo secuestrado por la guerrilla. Él trabajaba de topografía para el INTA. Ahí en Ixcán lo tuvieron un año aproximadamente y no supimos de él hasta después que lo regresaron, pero venía bien deshidratado. No le daban de comer a veces y a veces no. Uh-huh. Ay, mire, pero vaya que lo soltaron. Los soldados los rescataron, los militares, porque según él lo iban a mandar fuera del país, los estaban llevando algunos. ¿Y a dónde se los llevaban? Los estaban sacando a Nicaragua, porque ahí recibían apoyo de armas por parte de los militares a la guerrilla. Mire, pues.
Pero y su papá nada que ver, pues porque ni era militar ni guerrillero, o sea, y ahí lo... No, pero como él cargaba un carnet que decía INTA, pensaron que era espía del Estado. Sí, pues. Ahí estuvo bastante tiempo. Ay, mire, pero la verdad me alegra que lo hayan rescatado y que haya regresado con ustedes, pues, que, ¿verdad? Con su familia. Sí, lo dimos por muerto fue como ya un año, es mucho tiempo. Pero al Ujú, final lo regresaron y sí, ahí sí que a ujú. ver cómo la pasó, la verdad. A ver. Sí, cabal. No, aparte ese clima es bien feo. Bueno, entonces, pues como una guerra tan prolongada, ¿verdad? Van a ir cambiando las estrategias, van a ir modificándose de acuerdo a las condiciones, ¿verdad? Em, y bueno, por eso aquí yo les puse en esta presentación, se recrudece la violencia, o sea, se va a poner peor la situación. Bueno, antes de avanzar, ¿verdad? Con el siguiente gobierno, que ya va a ser el de Lucas García, vamos a hablar un poquito de cómo estaba configurado las organizaciones de la sociedad, ¿verdad? Que eran las que denunciaban la violencia que se estaba viviendo en el país, las que se apoyaban, ¿no? O para, para denunciar la situación, para protestar. Entonces estaban los estudiantes, ¿verdad? Encabezados por la AEU, los estudiantes de la San Carlos, los estudiantes de media, ¿verdad? Que ya tenían su coordinadora de estudiantes de educación media. Federaciones sindicales, pues Federación Sindical es una organización que agrupa a varios sindicatos, ¿verdad? Estaba también como organización campesina el CUC, Comité de Unidad Campesina, que fue fundado, dentro de sus fundadores estaba el papá de doña Rigoberta Menchú, ¿verdad? Había también varios partidos políticos socialdemócratas. En esa época la democracia cristiana, pues sí era derecha, ¿verdad? Y otros socialdemócratas. Lo que vamos a ver nosotros es que la ideologización que manejaba el gobierno, ¿verdad? Y se manejaba dentro del ejército era, bueno, ver que cualquiera que fuera así como de una izquierda moderada o así que no se plegara directamente, ¿no? A la línea, ¿no? De pensamiento de ellos, era considerado como comunista, ¿verdad? Entonces, bueno, estos partidos que habían podido, que van a lograr su inscripción, ¿verdad? Los dos últimos, pues ahí van a funcionar, aunque sí van a ser vistos como que hubieran sido comunistas, ¿verdad? Ah, bueno, y los jóvenes la filial juvenil del Partido Guatemalteco del Trabajo, que era el Partido Comunista, ¿verdad? Por otro lado estaba la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tuvo una participación importante durante el conflicto armado interno. En los años 60 va a haber un cambio de orientación, podríamos decir, dentro de la Iglesia Católica, que va a ser esta tendencia de la teología de la liberación, que va a plantear que no es adecuado, ¿no? Que la iglesia y sus integrantes vivan con tantos lujos, ¿verdad? Sino que tienen que ser una iglesia del pueblo, ¿verdad? Que camine a la par de las personas y que comparta esas mismas condiciones, ¿verdad? Entonces, en el campo, la acción era la que le daba, la que formaba a los catequistas, ¿verdad? Sí sabemos que es un catequista. Los que estudian para sacerdotes.
Los catequistas son las personas que dan doctrina sobre algunos temas. Por ejemplo, cuando usted va a hacer, si quiere hacer la primera comunión o para, ¿verdad? O si alguien va a bautizar, digamos, a algún niño, en fin. Entonces, como que les dan las pláticas, ¿verdad? En el área rural, pues ellos, pues, también había catequistas, ¿no? Que iban a hablar sobre los evangelios y todo, ¿no? Ahí a las diferentes comunidades, aldeas, caseríos. Pero resulta que esos catequistas se empezaron a politizar, ¿verdad? En el sentido de que también recibían formación política, como quien dice, bueno, mire, conozcamos, ¿no?, las causas de la explotación, de la pobreza, de la discriminación, porque recibían esa capacitación. Había un instituto de formación política que había creado la democracia cristiana, que era el INSEP. Entonces, pues también allí, ¿verdad? Como que completaba esa formación de los catequistas y ellos le explicaban a la gente en las comunidades, ¿no? También llegaron varias órdenes religiosas, mucho extranjero, como los Mérignos, los del Sagrado Corazón. Ellos empezaron a crear cooperativas en Ixcán, o sea, no sé si conozcan Ixcán, pero es un territorio muy apartado. O sea, yo todavía no conozco, ¿no? Pero por referencias que me han dado, es muy difícil llegar hasta Ixcán. Por ejemplo, por el lado de Quiché, se llega por Alta Verapaz y en fin. Es tipo selva y en fin. Entonces, estos misioneros tenían helicóptero, ¿verdad? Entonces, empezaron a formar las cooperativas para apoyar a la gente que lo que cultivaban ellos o lo que producían lo pudieran sacar y venderlo, ¿no? Y tener otro ingreso. Pues resulta que a esos religiosos también los empezaron a ver como que eran guerrilleros. El padre Wood, creo que era. Por ejemplo, está el libro, en el libro de Ricardo Falla, Masacres de la Selva. Allí cuenta sobre estos padres, ¿no? Y que trabajaron estas cooperativas en Ixcán y bueno, y las primeras masacres que se dieron ahí en Quiché. En la ciudad también tenía su trabajo la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, en los colegios católicos, pues empezaron bueno, mandaban, ¿verdad? A sus estudiantes por grupos, a que fueran a los departamentos, a las comunidades, a apoyar a la gente, a llevar víveres, a compartir con ellos, para que se concientizaran sobre la realidad. Como sabemos, en esa época, ¿verdad? Sobre todo los que iban a esos colegios, eran personas de clase media alta o de clase alta, ¿no? Entonces, decir estos curas, estas monjas, bueno, formemos a esos líderes, ¿no?, de la sociedad, con conciencia social, ¿no?, conciencia de la realidad que está atravesando el país. Pero cuando se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, pues varios de ellos los expulsaron o los desaparecieron a esos religiosos y también empezaron a perseguir a esos muchachos. Y sí, de acá hubo varios que se fueron que se unieron a grupos guerrilleros. Los jesuitas igualmente, ¿verdad? Que tenían el Liceo Javier, que en esa época era solo para hombres. También tenían una casa en la zona 6 donde daban cursillos de capacitación en oficios, digamos, o en mecanografía, en carpintería, corte y confección, peluquería y en fin, ¿sí? Para jóvenes de escasos recursos. Pero allí también les iban dando esa formación política, ¿verdad? Para que estuvieran ellos conscientes de la realidad del país, de las condiciones y el porqué, las causas, ¿no?, de la pobreza y de los diferentes problemas de la explotación. Por eso nosotros vamos a ver que hay varios sacerdotes, monjas, que fueron asesinados, o que fueron, también hay unos que han sido canonizados, ¿verdad?
que fueron desaparecidos y que apoyaron bastante a las comunidades durante el conflicto armado. Y hay que tomar en cuenta que debido a esa persecución que se dio hacia personas católicas, ¿verdad? Digamos, catequistas, en Quiché se tuvo que cerrar la diócesis del Quiché porque estaban matando a un montón de gente. Entonces, y empezaron a impulsar a las iglesias cristianas, evangélicas, en fin. Entonces, muchas personas, para salvar su vida, ¿verdad? Ya mejor dejaban de ser católicos, se convertían y se pasaban a otra iglesia para que se calmara la persecución. O sea, eso fue algo muy tremendo. En cuanto a los grupos guerrilleros, para los años 70, en los que estamos ahorita, eran estas 4 organizaciones, el PGT, una parte de ese partido comunista, pues había agarrado las armas, ¿verdad? Las FARC, las Fuerzas Armadas Rebeldes, como vemos, pues estaban en Petén, en parte de Izabal. El EGP, el Ejército Guerrillero de los Pobres, que tenía este símbolo, ¿verdad? Del Che. La ORPA, la Organización del Pueblo en Armas, que está acá en suroccidente, ¿verdad? Que fue la última que surgió, que uno de sus comandantes era un hijo de Miguel Ángel Asturias, Rodrigo Asturias, ¿sí? Entonces, esas eran las 4 organizaciones, como vemos, pues tenían presencia en todo el país. Ahora bien, estamos hablando de grupos guerrilleros, ¿no? O sea, son grupos pequeños, ¿no? Reducidos, de personas que están ahí escondidas en la montaña, ¿no? ¿Verdad? Ahí en la selva. Estos grupos, posteriormente, en 1982, se unieron, vieron que les convenía trabajar juntos, ¿verdad? Porque cada quien trabajaba por su cuenta. Y ahí crearon la URNG. Bueno, ¿cómo estaba la estructura contrainsurgente, verdad? Porque ya hablamos de las organizaciones, de la sociedad, ya hablamos de la participación de la iglesia, también de las organizaciones guerrilleras. Ahora, pues, ¿cómo estaba la estructura oficial, ¿no? La estructura del Estado, que pues una estructura burocrática, ¿no? Con sus niveles y todas sus jerarquías para combatir a esos grupos guerrilleros y lamentablemente también para vigilar a la población y perseguirla, ¿no? Bueno, participaba la Policía Nacional y el Ejército. En ese entonces se llamaba Policía Nacional, ¿sí? Todavía no era la PNC, ¿no? La Policía Civil. La Policía Nacional, pues funcionaba con estos policías que andaban de particular. Este grupo de los famosos judiciales, ¿verdad? Que se trataba de reclutar a personas que supieran usar armas, regularmente personas de Oriente, ¿verdad? Que andan armados, que saben utilizar, ¿no? Las armas. Y que andan con botas vaqueras, como que el estereotipo, ¿va? Pantalón de lona, botas vaqueras, los grandes cinchos, la camisa abierta con las cadenas y así, ¿va? Y vemos que ahí andaban, ¿verdad? Con sus grandes armas en la calle. La Policía Judicial después pasó a llamarse el Cuerpo de Detectives. Y también había otra sección que era el Comando 6. Ellos, pues, investigaban, vigilaban, ¿no? A personas que eran vistas como sospechosas. Y también, pues, las desaparecían. Andaban en unos jeep. Andaban en unos grandes carros, ¿verdad? Pero también usaban estos jeep Bronco, como vemos acá, que fueron famosos a partir del periodo de Lucas García, ¿verdad? Y andaban así, miren, con la cara tapada. O sea, realmente como que eran delincuentes, ¿verdad? Así durante el día. Uno de estos fueron los que le disparó a Oliverio Castañeda, ¿verdad? Y después se estacionó, de ahí bajó alguien y ya solo le dio el tiro de gracia, ¿verdad? Entonces, así funcionaba. Bien.
La otra institución, pues, era el ejército. Se supone que el Estado Mayor era el que controlaba toda esa estructura. Estaban los oficiales G2, que son los de inteligencia militar, ¿verdad? Los que manejan esa información, que trabajaban acá en la regional de telecomunicaciones. Le decían la regional, ¿verdad? Ahí, hasta ahí llegaba toda la información de las personas a las que estaban vigilando, controlando, ¿verdad? Y tenían asesores estadounidenses de la CIA. Si quieren, fíjense que hay una novela que se llama El hombre de Montserrat. Ahí habla sobre la regional porque habla de un personaje que era, creo que era el teniente García, que trabajaba ahí y que su cuñado era estudiante de la facultad de Derecho y que cuando ahí le llegó una información de que su cuñado corría peligro, entonces en la noche lo fue a dejar hasta la frontera con México. Pero está interesante la novela. Bueno, entonces aquí en la regional se manejaba toda esa información. Y pues en el área rural había comisionados militares que eran personas particulares a los que se les daba ese nombramiento, ¿verdad? Y entonces, pues, muy poderosos, ¿verdad? Se sentían muy poderosas. Y empezaron a organizar las famosas patrullas de autodefensa civil. O sea, a los hombres de cada comunidad, aldea, caserío, en fin, los ponían a patrullar su comunidad, a cuidar, ¿verdad?, contra la amenaza de la guerrilla. Pero la idea también era que se controlaran entre ellos mismos, ¿verdad?, entre vecinos, y se delataran. Bueno, pues estas PAC son los que están peleando ahí, que quieren que les den indemnización y, en fin, todavía hasta la fecha. Tenía su canal también el ejército, Canal 5. Y la policía militar ambulante que estaba a favor de los finqueros, no era la que apoyaba a los finqueros. Cabal a finales de los años 70. El contexto centroamericano fue cambiando, porque aquí en nuestra vecindad pues había dictadores, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el 79 triunfó la revolución sandinista y entonces quitaron a los... Ay, Dios mío, ya se me fue el nombre el apellido de este dictador de Somoza, sí, los Somoza, habían sido 3 Somoza al hilo, ¿verdad? Uno tras otro que habían sido dictadores, sí. Entonces derrocaron a los Somoza. En El Salvador surgió el FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, entonces empieza la guerra civil en El Salvador. Y frente a todo esto, pues Estados Unidos instala una base militar en donde va a tener soldados, va a tener sus aviones, armas, ¿no? En Palmerola, en Honduras, ¿sí? Para estarnos controlando. Entonces ya va a ser ya no solo Guatemala, sino que, ¿verdad? Irá el peligro también está en Nicaragua y en El Salvador. Obviamente, al haber toda esta actividad revolucionaria en la vecindad nuestra, eso va a incidir en que la violencia que se va a utilizar acá en nuestro país sea peor, ¿verdad? Se incremente bastante. Ok, entonces, aquí con el gobierno de Romeo Lucas García, nosotros, bueno, desde un poquito antes de Lucas, ya habíamos mencionado, ¿no?, la masacre de Panzós, empieza a surgir otro tipo de represión. O sea, antes lo que prevalecía era la violencia selectiva, es decir, personas específicas a los que se identificaba como líderes peligrosos, en fin, ¿sí? Y se iba tras ellos. Como fue el caso, por ejemplo, de Oliverio, que mencionábamos, ¿no? Oliverio Castañeda, el secretario de la AEU. Bueno, pero a partir del gobierno de Lucas se va a empezar a hacer más, se va a empezar a utilizar la violencia colectiva, las masacres, ¿sí?, que van a tener su máxima expresión ya en el gobierno de Ríos Montt, ¿sí?
O sea, estamos hablando de ataques a un grupo de personas de manera indiscriminada, ¿no? Rociarlos con balas o primero utilizar toda una serie de torturas para después asesinarlos y quemarlos, ¿sí? Entonces, va a empezar a ser importante, digamos, la masacre ya en el gobierno de Lucas García, además de que esa violencia selectiva pues va a continuar, ¿verdad?, ejerciéndose, pero pues a plena luz del día y de manera descarada se van a llevar a las personas, ¿sí? Ya no van a esperar a la noche, ¿verdad?, ya que nadie los vea, sino que a cualquier hora, ¿sí? Y vemos cómo andaban con la cara tapada y bueno, y subirlo al carro y ya no pasó nada, o bajarse y ultimar a la persona. Entonces, va a ser asesinado Oliverio Castañeda, secretario general de la AEU, y también van a asesinar a 2 líderes sociales demócratas bien importantes. Aquí van a asesinar a Fuentes Mohr. Se van a enfocar en asesinar a aquellos líderes que les pueden hacer sombra, ¿verdad? Quienes pueden ser importantes candidatos a la presidencia porque son carismáticos, porque son respetados, ¿sí? Entonces, asesinan a Fuentes Mohr saliendo de su oficina. Acababa de inscribir su partido, el PSD, y asesinan también a Manuel Colomargueta. A Colomargueta fue cacería la que le organizaron. Fíjense que lo siguieron varios vehículos y también un helicóptero, ¿verdad? Desde su oficina, sale de su oficina en la zona 10 y ahí atrás del Parque de la Industria lo pudieron alcanzar. ¿Sí? 45 tiros le metieron a Colomargueta, o sea, ¿verdad? Ya de una vez asegurarse de que no quedara vivo, ¿verdad? Colomargueta pues había sido alcalde durante la presidencia de Arana, había sido el alcalde de la capital y había sido bien, muy inteligente, muy hábil, ¿verdad? O sea, creó bibliotecas, escuelas, ¿no? En varias colonias, pero también él creó el periférico, ajá, que no está terminado, ¿verdad? O sea, él era su proyecto, el periférico, como un gran anillo metropolitano, ¿verdad? Para que el tráfico fluyera mejor y proyecto de desarrollo de la ciudad, desarrollo metropolitano. ¿Qué dice José? O el cementerio también, creo yo, que también había organizado ese tema. Tal vez que sería que remodelar el cementerio general, ¿no? Porque fíjese que el general es de la época de Barrios. Algo había leído, pero no, ahorita no, ya no me recuerdo. Ah, bueno, José. No, si no, ahí nos cuenta. Ok, entonces lo máximo de este gobierno de Lucas García fue cuando sucedió la quema de la Embajada de España. Imagínense ustedes, quemar una sede de otro país, ¿verdad? Porque se supone que una embajada es como un pedacito del territorio de España en ese caso, ¿no? Acá, en Guatemala. Se supone que tiene que ser respetado, ¿no? No se puede violentar. Pero un grupo de campesinos de Quiché había venido hasta la capital para pedir apoyo al embajador, que era Máximo Cajal, porque querían que el mundo se diera cuenta de toda la violencia que se estaba viviendo en Quiché. Estos campesinos indígenas, ahí venía don Vicente Menchú, por cierto, pues fueron acompañados de estudiantes de la universidad, unos de la AEU, otros de agronomía. Bueno, representantes de la AEU y de agronomía. Entonces, cuando pasó eso, pues un funcionario de la embajada llamó a la policía, ¿verdad? Para decir que
porque digamos que los campesinos querían tomar la embajada para que llegara la prensa y dar una conferencia ahí, ¿verdad? Y denunciar lo que se estaba viviendo. Pero llegó la policía, el Comando 6, que iban bajo el mando de Arredondo, por cierto. Pusieron un cerco, ¿verdad? Y policial, no dejaron entrar a nadie. Y entonces dispararon, fíjense, usaron lanzallamas. O sea, es un arma bien que usa un combustible muy potente que arde rápido, ¿sí? Y los estudiantes llevaban sus bombas Molotov, 2 botellas con gasolina, ¿va? En fin, que la policía no permitió que los bomberos ingresaran, ¿sí? Esperaron hasta que se chamuscaran bien, ¿verdad? Y entonces ya después ya dejaron que ingresaran los bomberos, pero fue algo muy, muy triste, muy crudo, muy terrible, ¿verdad? Porque murieron más de 30 personas allí y todavía, fíjense, habían encontrado vivo a un campesino, Gregorio Yujá, que estaba hasta abajo de todo el volcán de cuerpos y se lo llevaron a un hospital y en la noche lo fueron a sacar de ahí, lo mataron y lo fueron a aventar a la universidad, ¿verdad? Entonces, tremendo. Después de eso, obviamente, España rompió relaciones con Guatemala, varios países igualmente, ¿verdad? Porque denunciaron a Guatemala por máximo violador de derechos humanos. Estados Unidos ya le quitó el apoyo, ¿verdad? Porque ya estaba el presidente Carter que hablaba de los derechos humanos, ya no, ¿verdad? Y ahí es donde Israel, ¿verdad? Empieza a acercarse más a estos gobiernos. Bueno, ven ustedes que el fusil Galil fue importante, ¿no? Durante la guerra y pues es de fabricación israelita, ¿verdad? Entonces, ok, ¿qué dice Alfonso? El mercado de flores. Así es del periodo de Manuel Colomar Guetta. Es que ese era el que estaba, el que quería decir yo, pero no me recordaba cuál era. La José sí, ¿va? Porque está seguidito del cementerio, sí, cabal. Ahí en la zona 3. Ok. Bueno, desaparecidas, Irma Flaquer, Alaide Fopa. Bueno, titulares donde se habla, ¿verdad?, sobre lo de la quema de la Embajada de España. Y después la guerrilla, bueno, fue a poner una bomba, ¿verdad? Unos meses después, fue a poner una bomba ahí frente al Parque Centenario, ¿verdad? Muy cerca del Palacio Nacional. Le dan golpe de Estado a Lucas García, ¿verdad? Las elecciones se habían realizado, había ganado Ángel Aníbal Guevara, había acusaciones de fraude, pero los oficiales jóvenes dijeron, bueno, vamos a reencauzar la guerra. Ya queremos derrotar a la guerrilla. Dan golpe de Estado en el 82, nombran a este triunvirato, ¿verdad? Gordillo, Maldonado Shahad, Ríos Montt. Pero Ríos Montt se queda solo él, ¿verdad? Entonces, aquí el tema va a ser, bueno, tenemos que reestructurar cómo estamos trabajando para derrotar ya a la guerrilla. Y aquí se trabaja el Plan Victoria 82, en el que se habla de quitarle el agua al pez. Dicen, bueno, tenemos que intensificar la lucha. Tenemos que quitarle a la guerrilla su base de apoyo. Porque dicen ellos, bueno, la guerrilla está ahí, sobrevive, no la hemos acabado porque la gente los protege, les da de comer. Y es cuando empiezan a decir, bueno, la población es a la guerrilla como el agua al pez. ¿Qué pasa cuando le quitamos el agua al pez?
Se muere. Se muere, así es. Entonces, contra todo principio de derecho humanitario internacional, empecemos a atacar a las comunidades cercanas, ¿no? De donde están los guerrilleros. Por eso, durante el periodo de Ríos Montt, fue poquito lo que gobernó, fíjense, de marzo del 82 a agosto del 83. Estamos hablando que como de 15 meses, ¿no? Más o menos. Van a desaparecer casi 400 aldeas por esa política de tierra arrasada, en la que durante días, porque no va a ser solo de llegar a matarlos, ¿no? Que ese ya es un gran delito, ¿sí? Sino es de llegar en un día especial para la comunidad o día de mercado, para que estén todos, ¿verdad? Presentes. Separar hombres, mujeres, ancianos, niños. Bueno, casi hombres, eran más los que estaban en el campo trabajando, ¿no? Pero mujeres, niños, ancianos, separarlos, empezarlos a torturar por grupos. Eran días los que le dedicaban a cada comunidad en esos trabajos de, imagínense, también tan deshumanizante para los soldados, ¿no? Ese tipo de entrenamiento con esas torturas tan tremendas, violando a mujeres, a niñas, mujeres embarazadas, con la bayoneta le sacaban al bebé o a los de meses, ¿verdad? Los chiquitillos los agarraban y los mataban con las piedras. Unas cosas tan terribles, ¿verdad? Que eran como festivales, ¿no? Así todos dantescos, tremendos, ¿verdad? Para acabar con esas personas. Cosas muy horribles, ¿verdad? Que se vivieron durante esa guerra. Otro de los temas que se le habían encomendado a Ríos Montt, aparte de esas sus estrategias de tierra arrasada, era lo de apoyar lo de la apertura democrática, ¿verdad? Entonces, encargó Ríos Montt que redactaran estas leyes, ¿verdad? O sea, bueno, durante su gobierno se creó el IVA, el impuesto al valor agregado, ¿sí? Pero también estas otras leyes, la ley del Tribunal Supremo Electoral, del Registro de Ciudadanos y una primer ley como de partidos políticos, ¿verdad? Que es esa de organizaciones políticas. Al estar tan desprestigiado ya el gobierno de Guatemala, porque se supo, ¿verdad? De todas estas masacres. Y si ustedes ven, no sé si todavía, pero antes en los boletines de huelga, por ejemplo, sacaban a Ríos Montt, le ponían ríos de sangre Montt, ¿verdad? Precisamente por todas esas masacres. Entonces le da golpe de Estado su ministro de la Defensa, que es el general Mejía Víctores, ¿verdad? Que dice, bueno, sí, sigamos con la transición política, le vamos a entregar el poder a un gobernante civil, pero seguían las masacres, ¿verdad? Seguían los asesinatos ahí en el área rural con el Plan Firmeza 83. Se redacta una nueva constitución, la del 85. Se redactan también la ley de amparo y exhibición personal, ¿verdad? La ley electoral, ¿verdad? Que la que está vigente actualmente. Se reconoce que el Tribunal Supremo Electoral es autónomo. En la Constitución del 85, pues se reconoce la preeminencia de los instrumentos de derechos humanos sobre la legislación nacional, ¿verdad? Se crea la Corte de Constitucionalidad. También se legisla sobre la inviolabilidad de la vivienda, de la correspondencia, de libros, causa justificada para registro de personas y vehículos, porque anteriormente a cualquier hora de la noche llegaban a su casa, si a ustedes lo consideraban sospechoso, sospechosa, a intimidar, ¿verdad? A la familia, se llevaban a quienes querían, cateaban, registraban,
Si encontraban libros de la San Carlos, hay peor, ¿verdad? Porque confirmado que era comunista, en fin. Actuaban, digamos que sin límites, ¿no? Porque llegaban sin orden de juez y pues, y respetando los derechos suyos, ¿verdad? En esa constitución, pues ya se reconoce la libertad de locomoción, se crea el situado constitucional, ¿verdad? El aporte que se les da a las municipalidades. Y se habla de fortalecer al Poder Judicial, porque también durante la guerra a los jueces, por ejemplo, que admitían alguna exhibición personal, ¿no? Sobre alguien que había desaparecido o que tomaban alguna decisión que no estaba dentro de lo que el gobierno quería, ¿no? No se alineaba, pues también mataron jueces, abogados. En el 85 el ejército entra a la universidad. Aquí vemos, ¿verdad? Entrando por la petapa, rompen los portones. Ahí alegando que es un centro de narcotráfico y de subversión. Antes de entregar el poder a un presidente civil, Mejía Víctores emite el decreto ley 886, conocido como autoamnistía. No sé si sabemos qué es una amnistía. Es como un tiempo de paz o como de no actuar en contra de. ¿Qué dice Wilber? A ver, Wilber había levantado la mano. Es como un permiso, licenciada, es como una tregua en donde no se le puede tocar ni tampoco se puede actuar en contra de. Como una tregua. Ok. ¿Qué dice don Edwin? Sí, es la prohibición para poder iniciar un proceso, es decir, como que se exonera a los posibles hechores de actos de lesa humanidad. Gracias, don Edwin. Sí, ahí se les exonera, ya no se pueden procesar, ¿sí? Entonces, lo que dice este decreto, les da inmunidad. No es antejuicio directamente, ¿verdad? Pero los protege porque no los pueden procesar, ¿verdad? No los pueden, sí los pueden denunciar, pero no, como que no avanza, ¿sí? ¿Por qué? Y miremos las fechas. O sea, protegiendo a todos los oficiales y militares que participaron desde el golpe de Estado de marzo del 82 hasta el día en que Mejía Víctores iba a entregarle el poder a Vinicio Cerezo, ¿sí? ¿Verdad? Para protegerlos a todos ellos y que no fueran procesados. Pero posteriormente, esa autoamnistía quedó derogada por la Ley de Reconciliación Nacional en 1996, que dice que no se puede aplicar amnistía, ¿verdad? Porque estamos hablando de una guerra, ¿no? O sea, son delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada, son imprescriptibles. Esos delitos no tienen caducidad. Así es como están tipificados en convenciones internacionales, ¿no? Acerca de la guerra, ¿sí? Que Guatemala ha suscrito. Entonces, esta ley que precisamente se aprueba en el año que se suscribe la paz firme y duradera y etcétera, lo que hace es decir, no, esos delitos no prescriben, ¿verdad? No se les puede exonerar. Por eso, ¿se acuerdan ustedes que en 2013 creo que fue? Estaban juzgando a Ríos Montt, ya era un señor de 80 años, ¿no? 80 y tantos. Acaba de fallecer también el otro sindicado que era encargado de el tema de seguridad durante el gobierno de Ríos Montt. Falleció la semana pasada, ¿no? También estaba siendo procesado. Ahorita están procesando a Benedicto Lucas,
el hermano, ¿no? De Romeo Lucas. Ya son personas mayores, pero son delitos que no prescriben, ¿verdad? Y precisamente por todo el daño que se hizo a las poblaciones, ¿verdad? Bueno, no sé si tengamos algún comentario o alguna duda. Tal vez, Lick, yo pienso que no, bueno, tiene dos caras estos tipos de gobiernos, porque en parte la delincuencia que estamos viviendo en estos tiempos sí necesitaría una mano dura, ¿verdad? Y en parte no, porque abusan a veces del poder que se les otorga, ¿verdad? Sí, Alfonso, es bien complicado, ¿verdad? Porque el tema es que después que se firmó la paz, no se trabajó en programas, ¿verdad? Para apoyar a la población, para que hubiera formación política, sí, formación cívica, ¿verdad? De respeto, valores, tolerancia y todo esto. También apoyo a las familias, a los jóvenes, ¿verdad? Sino lo que hicieron los gobiernos como que dejar incrementar el tema de las maras, ¿verdad? Que se ha convertido en un problema tremendo. Y bueno, porque también las policías privadas pues son empresas, son negocios, ¿verdad? Pero, entonces estamos en una situación en la que la delincuencia se ha incrementado demasiado, ¿verdad? No sé si tengamos algún otro comentario o duda. Ok, ahora. Fíjense que, bueno, quiero ver si avanzo entonces otro poquito con lo de Vinicio Cerezo. Como ya solo nos queda la clase del viernes, por lo menos ahorita, solo el gobierno de Vinicio, ¿verdad? Como mencionamos, pues fue el primer presidente ya civil después de varias décadas de gobiernos militares. Ganó con el Partido Democracia Cristiana, pues que era un partido ya antiguo, ¿verdad? Fuerte, que tenía presencia en todo el país. Hubo mucha emoción cuando fueron esas elecciones. Fíjense que había muchas esperanzas, ¿verdad? Sobre un cambio real, ¿verdad? En libertad, con respeto, ¿no? Ya sin todo ese temor. Porque fíjense que yo, bueno, pero no fue en el gobierno de Vinicio, bueno, fue más adelante. Cuando yo entré a la universidad, fíjense que sí, todavía como había gobiernos civiles, que eso es lo que pasó acá, un fenómeno raro, ¿no? Estaba gobiernos civiles, pero la guerra continuaba. Entonces, por ejemplo, como yo soy de Coatepec, cuando me tocaba ir a mi casa, que yo una vez al mes, ¿verdad? Iba a ver a mi familia, entonces paraban los buses y se subían soldados, como que a ver quiénes iban en el bus. Si miraban a alguien que se les hacía raro, le pedían su cédula, o sea, en esa época, en los 90, ¿no? Ya era la cédula, todavía. Y, o si no, bajaban a todos del bus, que se bajen todos. Y se subían los soldados a chequear el bus, a ver si no había alguien escondido y en fin. Si miraban a alguien sospechoso, pues aquí se baja, aquí se queda y ya seguía el bus. Pero imagínense, todavía nos tocó ver ese tipo de cosas. Ok, entonces, bueno, ya aquí durante el gobierno de Vinicio Cerezo, obviamente había mucha ilusión, ¿verdad? Porque era el primer civil, pero todavía el ejército tenía mucha injerencia, mucho poder. Y es lo que vamos a ver que costó o ha costado, ¿no? Que después que los
oficiales del ejército se habían acostumbrado a tener ese papel tan importante en la política nacional, decir, bueno, ya quedémonos solamente en los cuarteles, ¿no? Entonces, fue algo que costó bastante. Hubo varios intentos de golpe de Estado en contra de Vinicio Cerezo, ¿verdad? Trató de hacer una reforma fiscal para que se pagara más, ¿no? Los empresarios no quisieron, no la aceptaron. Empezó con las privatizaciones, entonces Aviateca, que era la aerolínea nacional, la vendió Vinicio Cerezo, ¿verdad? La privatizó. Positivo que pudo avanzar con el tema de empezar con el tema de buscar acercamiento con presidentes de la región, ¿verdad? Habíamos platicado que en Nicaragua, pues estaban los sandinistas, Salvador, había guerra civil, nosotros también, en fin. Entonces, empezar a reunirse con los gobernantes de Centroamérica para buscar apoyos y empezar a pacificar la región, ¿verdad? Entonces, realmente Vinicio Cerezo es el artífice del proceso, del origen del proceso de paz en Guatemala y pues en Centroamérica también, ¿verdad? Ahí vemos entonces una foto de los presidentes centroamericanos, Duarte de El Salvador, Arias de Costa Rica, Cerezo, este era el de Panamá, no me recuerdo el nombre, y Daniel Ortega de Nicaragua. Y bueno, durante el gobierno de Vinicio todavía se dieron varios eventos esos de violencia selectiva, ¿verdad? Porque fue el asesinato de la antropóloga Mirna Mack, que ella en sus investigaciones de campo descubrió que había población civil que estaba escondida en la selva, en la sierra, en las montañas, huyendo, porque como eran sobrevivientes de masacres, el ejército los miraba, los perseguía como que eran guerrilleros. Entonces, ella descubrió las comunidades de población en resistencia y publicó su investigación y por eso la mataron, ¿verdad? Entonces, aquí está Mirna Mack, que ella era mamá de Lucrecia Hernández, la que fue ministra de Salud, la doctora aquella que murió el año pasado, que fue diputada de Semilla. Pues, Mirna Mack era su mamá. Y en el 89 también desaparecieron a varios estudiantes de diferentes unidades académicas de la universidad, a un profesor de humanidades. 5 sí aparecieron los cuerpos, otros no se sabe, ¿verdad? Estos son los mártires del 89. Entonces, seguía esa violencia, ¿verdad? Y seguía la guerra. Bueno, aquí me voy a quedar, así les doy ahí unos minutos para que vayan al baño, que descansen y ya por lo menos avanzamos otro poquito. Así ya nos vemos el viernes. Yo les quiero proponer que si el viernes nos pudiéramos reunir a las 5:30, aprovechando que va a ser en línea. No sé qué piensan ustedes, porque así ya finalizaríamos el contenido y quiero hacer repaso de una vez, ¿verdad? Sí, estaría bien. Ah, ok. Bueno, no sé qué digan los demás. Ah, gracias, Roberto. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, está bien. Entonces, cuídense bastante. Feliz noche. Ahí nos vemos el viernes. Gracias, Lick. Feliz noche, igualmente. Feliz noche. Feliz noche.